Entonces, vamos a partir entonces con la tutoría de electromagnetismo para el control 1 del taller de los dos relojes. Entonces, esto es tutoría C1 de electro. Entonces, como les decía, yo voy a resolver el problema 1. Los otros dos los va a resolver Francisco. Y el problema 1 es algo así. Vamos a hacer el esquema primero y luego les voy a leer el enunciado. Uh, Aquí hay un resorte, una partícula en el centro y aquí hay otra división. Esta cosa está como pintada de otro color, esto es sigma 0 y aquí dice algo como esto y que esto es sigma 1. Me quedo medio feito en dibujo, pero filo. Y que este ángulo es pi cuarto. Entonces le leo el enunciado que dice lo siguiente. Lo tengo aquí. Entonces el enunciado dice lo siguiente y es: a un cascarón esférico de radio R igual 10 centímetros se le quitó un casquete que subtiende un ángulo de pi cuartos con el eje Z. La parte restante se carga para teta entre 0 y pi cuartos con una densidad superficial desconocida, sigma 0, y para pi cuartos, o sea, para teta entre pi cuartos y 3 pi cuartos, con densidad superficial conocida, sigma 1 igual a 3,3 por 10 a la menos 9 coulomb por metro por metro. Una carga puntual, Q igual a 3,5 por 10 a la menos 10 coulomb, se mantiene en equilibrio en el centro de la esfera mediante un resorte aislante y neutro, alargado en una distancia igual al radio r con respecto a su largo natural. Se pide determinar: 1. La expresión de la constante elástica K del resorte en función de sigma 0. 2. El valor de sigma 0 para que la carga total del sistema sea 0. Del sistema. Ya. Entonces, aquí la gente nos dice como por acá, por el chat, como que esta cuestión se ve re fea y por qué. La pregunta es como, ¿por qué lo consideran que esto es un problema que es feo, como que es difícil de resolver? ¿Qué es lo que les hace pensar eso? Que tenga dos densidades de carga, como definida en distintos lugares. Ya, que tenga dos densidades de carga. Alguien dice que tenga muchas componentes. Ok. El resorte no es tanto, pero ya, el resorte puede ser. El resorte, oye, el resorte, yo pensaba que el resorte no era tanto, pero el resorte es harto. Muchos ángulos, ok. Ya, pero, por ejemplo, a grosso modo, como que el problema nos dice lo siguiente. Tengo un casquete que está cargado, da lo mismo. Tiene, claro, dos densidades de carga, tiene un resorte acá, pero da lo mismo. Es un casquete que está cargado y ponemos una partícula al centro y le hacemos una fuerza. Dejemos pensar en el resorte como el resorte, sino que le ejercemos una fuerza tal que la partícula se queda quieta en el centro de la esfera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Porque nos dice que se queda quieta en el centro de la esfera, entonces con eso calculemos la constante del resorte, o sea que calculemos algo con la fuerza que estamos ejerciendo en esta partícula, adicional a la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos hacer equilibrio de fuerza, y para eso vamos a necesitar el campo eléctrico, porque la fuerza eléctrica está determinada por el campo eléctrico. Ahora, a esto quería llegar a lo que dice el compañero y que dice, se me cae Gauss. Claro, se cae Gauss. En este problema, por ejemplo, no podemos usar Gauss y por eso se ve súper agresivo. Ahora, no lo es tanto, pero se ve súper agresivo porque no podemos usar Gauss. Y estamos acostumbrados a que no podemos usar Gauss. Eso significa que tenemos que usar integración por definición, calcular el campo por definición. Y en general eso es bastante pesado, pero estamos en un caso particular en donde estamos calculando el campo, o nos interesa el campo, solo en el centro de la esfera. Entonces eso va a simplificar un poco nuestros cálculos y no se va a ver tan feo al final. Ya, entonces entendimos por qué lo encontramos más o menos feo el cálculo y bueno, ahora dimos como un alineamiento general de cómo íbamos a avanzar, pero ahora démosles para adelante, como avancemos, empezamos a ponerle matemática a esta cuestión. Entonces, sabemos
que la partícula se queda en reposo en el centro de la esfera o del casquete. Luego, para que se quede en reposo, es necesario que la fuerza elástica más la fuerza eléctrica, que son las únicas fuerzas que hay en este problema, que la suma de esas fuerzas sea igual a cero, para que se pueda mantener en reposo en el centro del casquete. Entonces, ok, la fuerza elástica está dada por menos K por el estiramiento o compresión y nos dice que está estirado en una magnitud igual al radio y la dirección es la dirección Z, porque es la única dirección en la que está trabajando como el resorte, está siempre horizontal. Y luego tenemos la fuerza eléctrica, que es algo como Q por el campo eléctrico evaluado en el punto cero, ¿sí? Porque la partícula está en el punto cero. Entonces queremos el campo calculado en el punto cero. Y en realidad, un poco Barça de mi parte decir como en el punto cero antes de plantearme un sistema de referencia, porque estoy evaluando el campo en cero, pero en cero respecto a qué, como cuál es mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia es este que me dan acá. Acá está Z. Chuta, se me pierde aquí un poco lo 3D, pero tendría que ser algo así. X, Y y Z, ¿cierto? Sí. Entonces ahora se entiende en realidad a qué me refiero con que lo estoy hablando en el punto cero. ¿Alguien iba a preguntar algo? Miguel, ¿Mm? ¿podríais como hacer una pequeña recapitulización del enunciado? Sí, por supuesto. Por supuesto. Si quieres lo puedo leer completo o no. Porque... Sí, 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 lo leo de nuevo. Mira, un cascarón esférico de radio R igual 10 centímetros se le quitó un casquete que sostiene un ángulo de pi cuarto. O sea, a un casquete completo le quitamos un gorrito acá. ¿Ok? Ese gorrito ahí se lo quitamos. La parte restante se carga para de teta entre 0 y pi cuarto, o sea, esta parte que está pintada acá, esta parte se carga con sigma 0 de densidad superficial desconocida, y el resto que queda se carga con una densidad superficial conocida que es sigma 1. Una carga puntual, Q, y nos dan el valor de la carga, se mantiene en equilibrio en el centro de la esfera mediante un resorte aislante y neutro. O sea, ponemos una carga puntual, nos dan el valor de la carga, la ponemos en el centro y la mantenemos ahí con un resorte. Y nos dicen que el resorte está alargado a una distancia igual al radio R con respecto a su largo natural. O sea, está estirado, el estiramiento es R. Se pide determinar entonces la expresión de la constante elástica K del resorte en función de sigma 0. ¿Ok? Asumiendo que esta cosa se está en equilibrio en el centro del casquete. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a decir que para que esto esté en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. La fuerza elástica la conocemos, menos K por la elongación, que la elongación en este caso nos dicen que es igual al radio, y está en la dirección Z, así que es Z, más Q por el campo eléctrico. Alguien nos pregunta acá, ¿cómo sé que apuntan hacia allá X e Y? Yo dije que apuntaban hacia allá nomás y sé que como lo único que me importa es que cumplan con la regla de la mano derecha. Como que podría estar rotado el problema. Onda, siempre se está apuntando en la dirección que está porque el mismo problema me lo sugiere así. Pero yo podría rotar X e Y como en la dirección que quiera. Como rotarlo para cualquier lado. Y va a ser lo mismo. Siempre y cuando cumpla con la regla de la mano derecha está todo bien. ¿Ok? No importa cómo para dónde apunten X e Y. Ya, entonces, ¿qué es lo que necesitamos entonces ahora nosotros? Calcular este campo eléctrico. Y como decían ustedes mismos, con ley de Gauss no podemos, porque este problema pierde la simetría que es necesaria para la ley de Gauss. Entonces, lo que vamos a hacer es calcularlo por definición. Entonces, como no podemos usar ley de Gauss,
Vamos a calcular el campo por definición. Entonces, voy a escribir la definición formal como para un punto arbitrario del campo. Entonces, esta definición ustedes la conocen y la voy a volver a repetir porque al final la idea es que nos aprendamos esta cuestión de memoria. Y es R menos R' dividido en, aquí son una línea recta, R menos R', el módulo al cubo por dq. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso particular, queremos calcular el campo en la posición central del casquete, o sea, en 0. Y aquí vamos a hacer ciertas aclaraciones como para que repasemos esta cuestión, que fue lo primero que vimos en el curso, entonces probablemente es de lo que más nos hemos olvidado. Vamos a movernos un poquito más para arriba. Entonces, ¿qué es esto? Este R es la posición donde quiero calcular el campo. Esto es la posición de las cargas. Y bueno, el dq es el diferencial de carga, y le voy a poner un dq' porque en realidad, ¿en qué variable estamos integrando? Estamos integrando en R', ¿ok? Estamos moviéndonos sobre las cargas. Así que eso. Entonces definamos todas estas cosas antes de meterlo en la integral, los vamos a definir para los valores que nosotros necesitamos. Y por ejemplo, partamos definiendo el dq, el diferencial de cargas, que es, bueno, esta cosa la vamos a definir por parte porque la densidad de carga tiene un valor distinto dependiendo del ángulo en el que me encuentre. Entonces, esto es sigma 0 por r al cuadrado, seno de teta, de phi de teta, para teta entre 0 y pi cuarto, que es lo que nos dice el problema, que cargaron entre 0 y pi cuarto con un sigma 0 y con sigma 1, r al cuadrado, seno de teta, de phi de teta, para teta entre pi cuarto y 3 pi cuarto. ¿Ok? Y es que es lo que nos dice el enunciado, nada. Michael, te pregunta si te puedes devolver un poco. Es que creo que me habían No. preguntado antes, ¿o no? Es que no, Miguel, no sé si era hasta ahí. Miguel, El una grupo pregunta. no nos confirme. No tanto. ¿A dónde era Hugo? Tú dime. Por ahí. Ok, puedo dejarlo ahí un segundito. ¿Hay Miguel, alguna una duda pregunta. más por ahora, cierto? ¿Cómo? Una pregunta. Anda. ¿Qué convención de ángulo estás ocupando? Ah, Onda, ya. Muy buena pregunta. Yo aquí sí, siempre ocupo lo mismo. Y tengo X y Z. Si esto es R, esto es teta, esto es phi. ¿Ok? Siempre ocupo phi como el ángulo en el plano X y teta como el ángulo que va desde Z hasta R. ¿Ok? muchas gracias. Ya. Ya no supongo que por aquí vamos. Ya deberíamos estar listos con eso. Si no, igual vamos a subir esto, así que no se preocupen mucho por lo de anotar, si es que están anotando. Ya, voy a dejar eso ahí. Entonces tenemos el dq. Lo otro que necesitamos es la posición en donde queremos calcular el campo. ¿Y dónde queremos calcular el campo? En el punto 0, en el origen de nuestro sistema de referencia. ¿Y dónde se encuentran las cargas? Las cargas se encuentran a un radio constante en R tongo. Pero como vimos al principio también del curso, no podemos integrar R tongo, porque R tongo varía cuando yo me muevo en el ángulo, entonces R tongo va cambiando, entonces no puedo llegar a integrar R tongo tan trivialmente, entonces voy a escribirlo con
el sistema esférico, pero con los vectores unitarios cartesianos. O sea, voy a transcribir esto, voy a escribirlo como R, esto es seno de teta, coseno de phi en X tongo, más seno de phi en Y tongo, más coseno de teta en Z tongo. ¿Sí? Aquí esta es en la forma en que yo escribo el R tongo, como en la descomposición de R tongo en X tongo, Y tongo y en Z tongo, ¿ok? Como aquí no hice más que eso. Y puede ser como, ¿en serio eso? Sí, ¿en serio eso? Pueden buscarlo en el apunte cordero y van a encontrar que esto. A mí siempre se me olvida y lo hice hoy día en la mañana, así que por eso me lo sé de memoria, no es porque lo tenga siempre reciente cuál es la descomposición. Disculpa, Miguel, Ajá. que cuando calculaste el de Q, tengo una pregunta. El diferencial de superficie, que es ese que hay, el R cuadrado, bla, bla, tiene distintas componentes, ¿cierto? En este caso, tendríamos que argumentar que el campo va a ser solamente radial para como echarnos esa... No. Lo que pasa es que entiendo a lo que te refieres. El DS, Ujú. cuando tú lo buscas en cualquier parte, de hecho, si yo busco en Wikipedia como DS en esférica, me va a botar una cuestión que es vectorial, que tiene tres componentes. Una que es Claro. como de R tongo, de teta tongo y de phi tongo. Y eso quiere decir lo siguiente. Tú ocupas el de R tongo cuando tienes una superficie que es perpendicular a R. Ocupas la Ujú. de teta tongo cuando es una superficie perpendicular a teta tongo. Y ocupas la de phi tongo cuando tiene una superficie perpendicular a phi tongo. En nuestro caso Claro. tenemos una superficie perpendicular a R. Entonces ocupamos el diferencial de R. ¿Sí? Ya entiendo. Vale, gracias. Ok. Ya, entonces con esto deberíamos tener todo definido. Bueno, Miguel, aquí mismo. Ajá. alguien pregunta en el chat que por qué era R' eso. Ah, sí, en la posición en donde están las cargas. R' en la posición donde están las cargas. Entonces, ¿dónde están las cargas? Las cargas están a una distancia R del centro, siempre para donde yo las mire, y en la dirección R tongo. Y ahora yo descompongo R tongo en los ejes cartesianos, ¿ok? Porque los ejes cartesianos no varían cuando yo los integro. ¿Sí? ¿Queda más claro? Ya. Entonces nuestra integral quedaría algo así, lo voy a escribir completa. Va a quedar algo más o menos largo, pero vamos a hacerlo. Primero se va a separar en dos, porque tenemos un diferencial de carga que está definido en dos partes, como para dos rangos de teta. Entonces esta cosa es algo así. La integral de R', y R' es este R seno de teta, coseno de phi en X tongo, más seno de phi en Y tongo, más coseno de teta en Z tongo. Y esto es por sigma 0, R al cuadrado, seno de teta, por de phi y de teta, ¿ok? Y esto está todo dividido en la norma al cuadrado de R menos R', pero R0, entonces la norma de R', y eso es R al cubo. Los límites de esta integral son, si estoy con sigma 0, primero phi va de 0 a 2pi, y eso no cambia, y teta va de 0 a pi cuarto, y luego la segunda integral es la misma, pero voy a copiarla para no volver a escribirla. Pero el sigma es distinto. Esto es sigma 1. Y el límite de la integral en teta es distinto. Porque esto es desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Miguel, ¿Qué son dos ¿podrías integrales? explicar un poco
la geometría de esos ángulos que no logro verla muy bien. Como Sí, que por no favor. entiendo mucho el dibujo. Sí. Mira. Vamos a borrar esta cosa, vamos a borrarle una parte y esto es lo que hicieron. Entonces, ya. Entonces le cortamos una parte a este casquete esférico. Y lo que hicieron fue como decir, como ya, mira, tracemos unas líneas que van desde los puntos del casquete, como de donde lo cortamos, llegan al otro lado, y aquí vamos a tomar como otro gorrito, pero en vez de sacarle ese gorrito, lo vamos a cargar, ¿sí? Lo estoy dibujando en la otra dirección, porque no es más fácil ver un poquito el X, Y, Z. Entonces a este gorrito lo voy a cargar con sigma 0, ¿ok? Y el resto, todo el resto del casquete lo voy a cargar con sigma 1. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, en temas de ángulo como esto, tomaron desde el ángulo θ 0 hasta pi cuarto, y ese fue el ángulo que cargaron con sigma 0. Y desde pi cuarto hasta 3 pi cuarto lo cargaron con sigma 1. ¿Sí? ¿Se cacha mejor ahora la Sí, geometría? sí. Voy a, no sé si borrarlo, pero quizás hacerlo más chiquitito. Ponerlo por ahí. Ya, alguien preguntaba por ahí por qué tenemos densidades de cargas distintas dependiendo de la... porque estaba explicándole al compañero que había preguntado. ¿Por qué son dos integrales? Perfecto. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Porque no vamos a seguir arrastrando estas dos integrales así de grandes como para adelante. Si es que no es necesario, por supuesto. Y spoiler, no es necesario. No sé por qué no es necesario. Porque fijémonos que nada depende de phi, excepto estas cosas de aquí. Esto y esto. ¿Y cuánto es la integral de seno de phi o el coseno de phi entre 0 y 2pi? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 0. 0. Es nulo porque estoy integrando en un periodo completo. Entonces, ese término y ese término se hacen 0. Ese término y ese término se hacen 0. Entonces, al final me queda que mi campo apunta solo en z y que además tiene un valor dado por 4pi epsilon 0. Otra cosa que voy a revisar. Este R de acá se va con S y con esos dos de allá. Y pasa lo mismo en la otra integral. Entonces voy a quedar con dos integrales mucho más sencillas que son de la forma. Voy a también, como voy a quedar solo con esa integral con la del coseno de θ, y nada más depende de phi, voy a integrar al tiro en phi. Entonces eso me va a dar 2pi. Y tengo la integral en θ. La primera va de 0 a pi cuartos. Y es coseno de θ sigma 0 por seno de θ de θ más 2pi, aquí voy a sacar, si me voy a avivar antes, voy a sacar la densidad, voy a quedarme con coseno de θ, seno de θ de θ, y esto va desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos. Ya, entonces aquí vamos a recurrir a toda eh, todas nuestras herramientas trigonométricas, y vamos a decir como, en realidad podemos hacer dos cosas. Yo ocupo cuestiones trigonométricas y digo como, oye, este coseno de θ por seno de θ es algo, yo sé que es algo, como hay una identidad que me dice que es algo. Y en realidad es algo, y es algo como un medio de seno de 2θ. Entonces me es fácil integrarlo. Ahora también alguien podría decir como, oye, esta cuestión no es esa, esta. Esta cuestión es la derivada de coseno cuadrado de θ, o seno cuadrado de θ. Y el válido igual. Y de hecho vemos eso ya que es más fácil que hacer como el uso de la identidad trigonométrica, y me queda algo entonces así. Aquí me sale un 2pi porque lo puedo factorizar, y tengo sigma 0 por, voy a bajar un poquito, sigma 0 por seno al cuadrado de θ. Llevará un medio esto porque
seno cuadrado de teta me bota un 2, sí. Un medio, evaluado entre 0 y pi cuarto, más sigma 1, seno cuadrado de teta, medios, evaluado entre pi cuarto y 3 pi cuarto. Ya. Michael, te preguntan si puedes anotar lo que ocupaste para integrar al ladito. No ocupé nada, en verdad. Por ahora no ocupé nada para integrar esta cosa. Como que podría haber usado una identidad, y que fue lo que usé cuando lo resolví antes, cuando lo resolví en la mañana. Cuando lo resolví en la mañana ocupé esta identidad y se la anoto al tiro. Que el coseno de teta por el seno de teta es igual a seno de 2 teta partiendo. ¿Sí? Ahora no ocupé eso, sino que dije como, bueno, si yo derivo respecto a teta un coseno o un seno al cuadrado, en verdad, eso es exactamente 2 veces seno de teta por coseno de teta. ¿Sí? Y vamos, lo dejemos estas dos cositas al lado. Entonces, ambas formas son válidas, con ambas formas deberían llegar a lo mismo. De hecho, vamos a ver si llegamos a lo mismo. Entonces, ¿cuánto es el seno? Un seno evaluado en pi cuarto. Yo eso no me lo sé. Es algo como... Raíz de 2 partido 2 parece. Raíz de 2 partido 2, ¿cierto? Es lo mismo que el coseno. Entonces, raíz de 2 partido 2 y el seno de 0 es 0. Entonces, esto es 2pi. Vamos a pitear este 2pi con el 4pi de abajo. Me va a quedar 1 partido en 2 epsilon 0. Y alguien me dijo que esto era raíz de 2 partido 2. Y evaluado en 0 es 0 el seno, así que da lo mismo. El seno de teta, o sea, el seno de pi, 3 pi cuarto, me da la impresión de que igual es raíz de 2 partido en 2. O al menos raíz de 2 partido en 2, pero está al cuadrado, así que da lo mismo. Y esto está al cuadrado, entonces debería ser... ¿En serio? Sí. Entonces esto está al cuadrado y debería ser... era raíz de 2 partido 2. Entonces al cuadrado me queda 2 partido 4. Más sigma 1 por el seno de 3 pi cuarto es... Estoy casi seguro que es lo mismo de 3 pi cuarto. Y esto es 1 partido en raíz de 2, o sea, raíz de 2 partido en 2. Y evaluado en pi cuarto también es raíz de 2 partido en 2, entonces esta cosa es 0. ¿Sí? Porque el seno evaluado en esos límites es el mismo. Y esta cuestión entonces al final me queda sigma 0 partido en 8 epsilon 0. Y aquí olvidé algo importante. Igual, todo el rato estaba integrando y estaba en la dirección z. Entonces tengo mi campo eléctrico evaluado en el punto 0. Entonces ahora volvemos a la ecuación de equilibrio. Que era menos K por R en Z tongo es igual a, más Q por el campo eléctrico, evaluado en 0, es igual a 0. Tengo una pequeña duda y es si es que me pité algún signo. Creo que al principio, Al principio puede ser. porque es R menos R prima, ¿o no? Entonces, Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. R menos R prima, entonces vengo arrastrando un signo negativo de acá. Ya, había olvidado el signo de esto. Para los que no cacharon por qué agregué un signo, ahí olvidé ese signo cuando escribí todo abajo, cuando reemplacé los datos en la integral.
¿Ok? Ya. Entonces esta cosa me queda como menos KR en Z tongo más Q, en realidad menos Q sigma 0 dividido en 8 epsilon 0 igual a 0. Y esto está en Z tongo, entonces puedo, no es que me los quite, no los paso dividiendo, pero voy a hacer un producto punto ahí por Z tongo y me queda entonces una ecuación que me dice lo siguiente: Q sigma 0 partido en 8 epsilon 0. Y finalmente entonces K es Q sigma 0 negativo 8R epsilon 0. Y listo. Tenemos entonces cuánto debería valer la constante del resorte respecto de sigma 0. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que sigma 0 debería ser negativo, porque en realidad no tenemos como constante elástica de los resortes negativa. ¿Ok? Si es que puedo repetir lo último. Por supuesto, una vez que encontramos el campo eléctrico, lo que hacemos es volver a la ecuación de equilibrio, reemplazamos nuestro valor del campo eléctrico donde lo necesitábamos, y bueno, hacemos ahí un poquito de álgebra y llegamos a esta cosa de acá, donde tenemos que K debería ser menos Q por sigma 0 dividido en 8R epsilon 0. Ahora, los K no son negativos, nunca, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a este problema? Es que sigma 0 tiene que ser menor que 0, o sea, tiene que ser negativo. La densidad de carga que hay ahí tiene que ser negativa. ¿Ok? Como cumplo con la expectativa de lo que era repetir lo último. ¿Era eso lo que te habías perdido? Ya. Disculpa, Ajá. no caché por qué cambió el signo del sigma 0. Ah, aquí, ¿cierto? Cuando de repente dije como, oye, me falta un signo y puse un signo acá, y puse todos los signos para arriba. Ya, lo que pasa es que cuando yo reemplacé acá y dije como, R es 0, R' es esto, y lo reemplacé en la integral, me olvidé de que la integral está definida como R menos R'. Entonces, cuando reemplacé, no puse el menos R', sino que puse R'. Entonces, fui todo el rato arrastrando un resultado con un signo menos que me faltaba. ¿Sí? Ah, ya. Gracias. Ok. Ya, entonces, en la parte B nos preguntan otra cosita, y es, ¿cuál es el valor de sigma 0 para que la carga total del sistema sea 0? Entonces, veamos cuáles son las cargas que existen en este sistema. Las cargas que existen son, de nuevo, voy a volver a hacer este dibujito, y tengo una carga por acá, que es en la que tiene densidad de carga sigma 0, y yo la voy a llamar Q0 a la carga completa que hay ahí. En el resto hay carga Q1, y además aquí en el centro ponemos una partícula con una carga que es Q. Entonces nosotros queremos ahora que el sistema completo tenga carga, sea neutro, ¿no? Que el total de carga sea 0, como definitivamente nos dicen eso. Entonces, lo que nos están pidiendo es que Q más Q1 más Q0 sean igual a 0. Entonces, Q lo conocemos porque en realidad nos dan cuánto vale Q. Y tendríamos entonces que calcular Q1 y calcular Q0. Ahora, Q1, entonces, es la integral de Q1, y eso es donde vive esta densidad de carga, sigma 1, bueno, en la superficie r al cuadrado, seno de teta, por d phi de teta, y bueno, phi va de 0 a 2pi, y teta va desde 0 a pi cuarto, que es donde vive, mentira, Q1 vive desde pi cuarto hasta 3 pi cuarto. En la otra es phi 0, sigma 0, perdón. Entonces nada depende de phi, entonces esa integral
sale al tiro y es 2pi. Saco para afuera las constantes, que es sigma 1, r al cuadrado. Y lo que me queda entonces es una integral de seno de teta de teta. 0 a... Alguien está preguntando por dónde salió la ecuación de Q. Ya, al toque. ¿Dónde salió esto? O sea, esto me lo creí, sí, ¿cierto? Como lo que estoy integrando es el diferencial de carga. Es tomar todos los pequeñas como carguitas. Los diferenciales de carga en realidad son cargas, pero lo estoy tomando como muy chiquitito, como en espacios muy chiquititos. En este caso, en superficies muy chiquititas. Entonces, el diferencial de carga es la densidad de carga por el diferencial como una superficie muy chiquitita. ¿Ok? Y eso es lo que estoy integrando. Entonces tiene sentido que tome el diferencial de superficie y esté integrando sobre ese diferencial de superficie para encontrar toda la carga, multiplicándolo por la densidad de carga. ¿Ok? Ya, entonces esta integral de acá me da lo siguiente. La integral del seno es menos coseno, entonces esto es menos 2pi sigma 1 r al cuadrado. Coseno de teta, y esto está evaluado en pi cuarto y en 3 pi cuarto. Esto yo lo hice en la mañana, así que créanme que si yo evalúo esto, me da lo siguiente. Tengo 2pi sigma 1 r al cuadrado por raíz de 2. Y listo. Y esto sería entonces Q1. No hizo lo que pensaba. Ya. Ahora, para Q2, o sea, Q0, es lo mismo, sino que con la otra densidad de carga. Entonces sería sigma 0, r al cuadrado, seno de teta, de phi, de teta, y ahora sí, pi va de 0 a 2pi, y teta va de 0 a pi cuarto. Y entonces tengo la misma respuesta, mentira. Pero tengo menos 2pi sigma 0 por un coseno, me falta un r al cuadrado, coseno de teta evaluado en 0 y pi cuartos. Y esto me da Q0 igual a menos 2pi sigma 0 r al cuadrado raíz de 2 medios menos 1. ¿Ok? Y tenemos ahora nuestro Q0. Y el Q1 ya lo conocemos. Entonces, lo que hacemos ahora era, ¿qué era lo que nos pedía el problema? Queremos encontrar cuánto debe valer sigma 0, tal que la carga total del sistema sea 0. Entonces, imponemos que la carga total del sistema sea 0. Q1 más Q0 más Q es igual a 0. Reemplazamos los valores que nos dieron y era que Q1 vale menos 2pi sigma 1 r al cuadrado raíz de 2 menos 2pi sigma 1 r al cuadrado raíz de 2 más la carga 0, que es menos 2pi sigma 0 r al cuadrado raíz de 2 medio menos 1 más q. No voy a reemplazar los valores por ahora de hecho no voy a reemplazar los valores de sigma 1 y de q porque para qué hice cosas como después de meterle una calculadora nomás. Dejemos listo como todo en función de eso. ¿Puedo subir un poquito? Sí, puedo subir un poquito. Por ahí debería estar bien. Ya. Entonces, aquí despejamos sigma 0. Y vamos a quedar con algo primero como 2pi sigma 0, r al cuadrado, raíz de 2 medios menos 1, igual a menos q más 2pi sigma 1, r al cuadrado raíz de 2. Y entonces sigma 0 debería ser igual a q menos 2pi sigma 1, r al cuadrado raíz de 2,
Y todo esto dividido en 2pi r al cuadrado, raíz de 2 medio, menos 1. Ahí nos bastaría después con reemplazar los valores que tenga este sigma 1 y q y r, como para encontrar como ya el valor exacto. Pero por ahora es innecesario. En el control ojalá lo puedan hacer, pero si no tienen tiempo, yo creo que eso déjenlo para el final, los de reemplazar los valores numéricos. Y ese sería el problema. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que hicimos durante todo el problema? La parte, Sí. la parte de... Miguel, yo tengo una duda. Sí. En una parte en el cálculo para el campo eléctrico, en una parte que era coseno de phi más seno de phi, lo mandaste a hacer ahí, no pillé, ¿por qué pasó ahí? Ah, ya. Lo que pasa es que en esta parte de aquí, donde hay muchas líneas, fíjate que lo único que depende de phi es el coseno de phi y el seno de phi, ¿cierto? Ni siquiera están multiplicando, sino que están como en realidad lo que deberíamos hacer es separar esta integral en tres integrales porque estoy sumando estas cosas acá, ¿cierto? Entonces tengo una integral que va a ser r seno de teta coseno de phi en x tongo por el diferencial, ¿ok? Y el diferencial no depende nada de phi, sino que voy a integrar sobre phi. Entonces cuando integro el coseno de phi entre 0 y 2pi, eso es un seno de phi evaluado en 2pi y 0. Y el seno evaluado en 2pi es lo mismo que el seno evaluado en 0. Entonces eso se hace 0. Después lo mismo, con el seno de phi, cuando lo integro, me queda un coseno evaluado en 2pi y en 0. Y el coseno de phi evaluado en 2pi y en 0 es exactamente el mismo valor. Ya caché. Muchas gracias. Dale. Ah, no, disculpa, de nuevo, esa última parte, por favor. Esta última parte. Sí, mira, fíjate que aquí estoy integrando coseno de phi y olvídate del resto, porque puedo separar la integral. Entonces estoy integrando ahí coseno de phi. Nada más depende de phi. Entonces cuando integro, voy a integrar ese coseno de phi entre 0 y 2pi. Y el coseno evaluado en los límites, que los límites sean un periodo completo, evaluado en un periodo completo, la integral evaluada en un periodo completo es 0. ¿Sí? Porque integro el coseno de phi, me da un seno de phi. Si lo evalúo en 2pi menos Toda la el razón. evaluado en 0, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces 0. Lo mismo con la integral del seno de phi. Miguel, Ajá. cuando calculaste la carga Q1, te apareció un menos, ¿cierto? Sí. ¿De dónde salía ese menos? Que la integral del seno es menos coseno. Porque cuando derivo el coseno me bota menos seno. Ah, ya. Sí, gracias. Ok. Miguel, Ujú. cuando calculamos el campo eléctrico, ¿es como asumir que no está la carga como de prueba, la carga Q? Claro, es que lo que estoy calculando es el campo eléctrico que produce el casquete, porque es el campo eléctrico que siente la carga Q. La carga Q no siente su propio campo eléctrico producido por ella. ¿Ok? Claro, claro. Eso como que no lo dice en el enunciado, pero hay que suponer que como que no estaba al principio, ¿cierto? Más allá de eso, es que aunque esté al principio, yo no estoy calculando el campo eléctrico en el espacio producido por todo este sistema. Yo lo que quiero es ver las fuerzas que se ejercen sobre la carga Q. Entonces las fuerzas que se ejercen son la fuerza elástica y el campo eléctrico externo a la carga Q. ¿Sí? Entiendo. Y lo otro sobre el casquete, como que yo no hubiera visto que está bien definido, o sea, como que me hace muy difícil ver la geometría, como por dónde va el ángulo teta y esas cosas. Sé que la explicaste un poco más arriba, pero ¿Ah? siempre como que se puede ajustar las coordenadas esféricas a un casquete. O sea, no sé si entiendo bien tu pregunta, pero es como si yo puedo rotar los ejes de forma de que me queden de forma conveniente para mí para integrar. Claro, Esa es como que queda así perfecto. la respuesta es sí, como que siempre yo puedo rotar los ejes y orientarme como en la posición que me quede lo más cómodo para integrar a mí. Ahora, igual el problema nos daba como un hint, el problema viene con ese eje Z como marcado. Ahora, si no viniera con el eje Z marcado, tú podéis ponerlo para donde queráis. Pero te conviene en general siempre que existan estas geometrías en torno a Z. ¿Y por qué te conviene que existan estas geometrías en torno a Z? Porque así esto sigue pasando. Y podéis seguir como piteándote las integrales de los cosenos de phi y seno de phi. Claro. Pero eso es Ya, arbitrario. Sí, como cuando tú quieres integrar es arbitrario para dónde elegir, orientáis los ejes. Sí, vamos a subir las pizarras. Ya, pues entonces si
no hubiesen más preguntas, dale. ¿No te enojas si te pregunto cómo sacaste la R' de nuevo? No, por supuesto que no me enoja. No me enoja nada, en verdad. Ya, ¿cómo saqué el R'? El R' es un vector que me dice dónde están las cargas. Entonces, ¿dónde están las cargas? Las cargas siempre están a una distancia R mayúscula, en la dirección R tongo. Y entonces, bueno, ¿en cuál R tongo? Da lo mismo porque yo me voy a integrar en R tongo, ¿ok? Entonces voy a pasar por todos los R tongos. Ahora, como voy a integrar en R tongo y R tongo se mueve, lo que tengo que hacer es expandir este R tongo en vectores unitarios que no se muevan, como los cartesianos. Los cartesianos son vectores unitarios que no se mueven. Entonces expandí esto en X tongo, Y tongo y Z tongo. Y eso fue todo lo que hice para definir R'. Y que en general van a tener que hacer eso, como parametrizar cuál es la cuestión y usar los ejes que no se muevan. Usar los vectores unitarios que no se muevan cuando integren. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, entiendo, pero es que seno de teta multiplicado por coseno de phi x' más 100. No sé de dónde sale eso. Ah, ok. No es algo de este curso, sino que es como en la descomposición de retongo en los vectores unitarios del sistema cartesiano. Ahora, como es algo estándar, más o menos. Es algo estándar, sí. Algo que tú Ya, muchas gracias. Perfecto. Sí. Hay coordenadas esféricas y te dice como la transformación de esférica en Wikipedia, ¿cachai? Como de esférica a cartesiana. A ver, hay un par de preguntas aquí en el chat, las voy a leer. Una pregunta, ¿qué pasó con el X tongo e Y tongo cuando estábamos calculando el campo? Se anulan porque tiene una integral del coseno de phi o el seno de phi, y ese coseno de phi o seno de phi están integrados en un periodo completo, o sea, desde 0 hasta 2pi. Entonces se anulan esas integrales entre en X tongo y en Y tongo. Me confundo un poco con que el ejercicio en el vector Z al inicio, el parametrizar sea R tongo. A ver, me perdí la pregunta de Roberto, si es que... Ah, pero la respondió Francisco. Claro. Ya. Entonces, si no hay más preguntas, ahora también pueden volver a interrumpirme. Si no hay más preguntas, entonces Francisco pasaría a hacer los otros dos problemas que quedan del enunciado. ¿Ok? Y eso sería. Muchas gracias, Miguel, te pasaste. Muchas Yo gracias, me voy a- Miguel. yo me voy a quedar aquí ¿Verdad? Te pasaste, gracias. Gracias. Muchas gracias, Miguel. mirando el chat, así que no se preocupen, yo voy a estar aquí. Hola de nuevos. Hola de nuevos. Hola de nuevo. Soy Francisco Colipí, marchand. Y el problema que vamos a hacer, no vamos a empezar con el P2 directamente porque creo que con lo que aprendieron en este ejercicio deberían poder aprender el P2. Después, si queda tiempo, les voy a dar una indicación para que lo hagan, entonces pensé en dejarlo propuesto. Voy a hacer el P3 y además un problema adicional que acabo de encontrar. Ya, porque creo que hacer el P2 es más de lo mismo de lo que acaban de ver. Es ley de Coulomb, sí, sigue dándole con ley de Coulomb. Pero lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio de ley de Gauss. Este ejercicio dice lo siguiente. Considere una esfera maciza, estamos en el P3. Considere una esfera maciza de densidad de carga ρ sub 0 y radio R, la cual posee una perforación esférica de radio A menor que R medios, o sea, es un sacado bastante pequeño, menor que el radio, que la mitad del radio, a una distancia de D entre sus centros. Hay que demostrar que el campo eléctrico es constante en cualquier punto dentro de la cavidad y determinar su valor. Ya. Entonces, no sé si están viendo la pizarra, creo que sí. Vamos a hacer nuestro monito, vamos a dibujar nuestro circulito, ahí quedó bonito, y vamos a dibujar un círculo más pequeño por acá. Ya, no, hay que dibujar el círculo de nuevo. Ahí sí. Excelente. Entonces, acá entonces vamos a poner los datos de nuestro problema. Nos dicen que el radio de este círculo pequeño, de este sacado, vale A.
el radio del círculo grande vale B. Sí, es la P3. La P3, lo voy a indicar acá. Con rojo, como a mí me gusta. P3. Y nos dicen que hay una distancia D entre estos dos objetos. Perdón. Ok, entonces, ¿cómo proceder? Aquí el problema nos dice que la esfera tiene una densidad de carga volumétrica, densidad volumétrica, ρ sub 0, uniforme. Pero, al hacerle este sacado, nosotros ya perdemos a priori lo que viene siendo las simetrías que necesitábamos para la ley de Gauss. Pero nosotros queremos usarla igual, porque finalmente nos piden calcular el campo eléctrico en un espacio. Nos piden calcular el campo eléctrico, lo voy a hacer con otro color, aquí adentro. Vamos a poner con una flecha. ¿Cuánto vale el campo eléctrico ahí, finalmente? Entonces, de alguna u otra forma tenemos que ocupar ley de Gauss. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos dos herramientas súper poderosas que cumplen los campos eléctricos, que son el principio de superposición, que es el primero. Ya hablaremos más de eso en un momento. Y dos, la ley de Gauss como tal, que nos permite calcular bajo ciertas simetrías, que nos las vamos a crear, campos eléctricos en espacios. No solamente ir calculando punto por punto, porque si quisiéramos ir calculando punto por punto nos demoraríamos un montón. Entonces vamos a hacer este cálculo simplemente con ley de Gauss. Y ocupando estos dos elementos que acabamos de describir. Entonces, el principio de superposición, lo que a nosotros nos dice, de 1, es que nosotros el campo eléctrico total lo podemos definir como las contribuciones de distintos campos eléctricos en un mismo punto, generados por diferentes cargas. Bla, 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 bla. Entonces, lo que vamos a hacer es ocupar esto en base a una simetría muy bonita, que es que en el lugar donde hay un sacado, nosotros vamos a poner, en vez de decir que hay un sacado ahí, hay una esfera de tamaño A de carga negativa, con la misma densidad de carga que tiene la esfera grande. Y la esfera grande la vamos a dejar como está. ¿Sí? Es un poquito no sale a la primera, no es un razonamiento que, según yo, tú podáis como deducir en 5 minutos después de haber leído el problema, pero esa es la forma en la que se atacan este tipo de problemas. Y este tipo de problemas igual de lo... Claro, es como un Nikita Nipponi, dice David. Sí, me agrada esa forma de verlo, efectivamente. Finalmente, entonces, nosotros vamos a simular esta carga, esta esfera con un sacado, con una carga, o sea, con una esfera completa, sin huecos, ¿sí? Sin nada, sin ningún tipo de sacado, de radio ρ sub 0, o sea, perdón, de densidad de carga ρ sub 0 y de radio R, y en el lugar donde debería estar el sacado, lo que vamos a hacer es como superponer una esfera de radio A y de carga menos ρ sub 0. Entonces, si se fijan, sí, hay un hoyo, es como que a la esfera, porque tú tengo una esfera, yo le hago como un hoyo por dentro, ¿sí? Le saco como un pedazo y luego relleno para poder simplemente dejar como un ahuecado de radio A dentro de la esfera maciza. Eso es un sacado, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea, de esta manera, si es que nosotros hacemos este juego de superposición, encontramos que podemos simular que hubiese un sacado, porque finalmente dentro de la zona donde se van a superponer tanto la parte de la carga ρ sub 0, que es de la esfera R, con la esfera de radio A, que yo voy a superponer directamente en el lugar donde va a estar mi sacado, la densidad de carga neta, si quieren verlo así, va a ser 0. ¿Sí? Es como si hubiera una carga 0, por tanto vacío, por tanto es un sacado. Ahí no hay carga. ¿Por qué se nos ocurre esta simulación para poner una esfera cargada? Porque nosotros vamos a ocupar el principio de superposición. ¿Sí? El principio de superposición a nosotros nos indica que nosotros podemos calcular el campo total como la suma de las distintas contribuciones. Y de hecho lo hacemos a cada rato. En el problema que vimos con Miguel, aquí ocupamos el principio de superposición a una integral, o sea, infinitesimalmente superponiendo contribuciones de campo.
Acá vamos a hacer lo mismo, evidentemente, pero tienen que verlo desde otra arista. Como esta idea de que si yo finalmente puedo encontrar un campo donde pongo donde estoy en este sacado, va a ser lo mismo que poner las contribuciones de la parte, digamos, la positiva, junto con las contribuciones de la parte negativa. ¿Se entiende? Y finalmente, como yo estoy eligiendo que esta carga sea negativa, dentro del área donde se van a superponer estas dos cosas, la carga neta, entre comillas, va a ser cero. Y no es difícil convencerse de eso, ¿ya? Porque básicamente vamos a estar superponiendo las dos cargas y si, ponle, tú quieres tomarle una ley de Gauss, el flujo va a ser cero, ¿ya? Esa es como la idea. Pero bueno, continuamos. Entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, calcular con Gauss el campo E1 asociado a la esfera de densidad ρ0. Y luego calcular lo mismo con Gauss al E2 asociado a la esfera de densidad menos ρ. Entonces aquí en esta parte morada, además de tener la contribución de la densidad volumétrica ρ, que para nuestro modelo de juguete no la vamos a sacar, en esa misma zona vamos a poner esta esfera de radio A con densidad menos ρ. Y así vamos a simular que hay un sacado, utilizando esta idea de principio de superposición y de carga neta igual cero. Entonces, vamos a empezar. Lo primero es que aquí tenemos que tener cuidado con el sistema de referencia, porque hay que definirnos dos. Uno para la esfera de carga positiva y otro para la esfera de carga negativa. Entonces, sistemas de referencia, vamos a tener O1 centrado en esfera ρ0, que significa que va a ser la esfera de radio R. Voy a poner esfera, entre paréntesis, R, ¿sí? Donde la distancia radial, que es la única que nos va a importar realmente, va a ser R1. La coordenada radial es R1. ¿Por qué yo las estoy marcando como R1? Ya se van a dar cuenta, tienen que ser distintas, porque mi otro sistema de referencia O2 va a estar de todas maneras también centrado en la esfera de radio A, donde la coordenada radial es R2. Entonces, voy a volver a dibujar la esfera, esta vez un poquito no tan exacta. Yo voy a tener acá, para mi sistema de referencia, voy a hacer O1 con morado. Voy a tener que las distancias radiales van a ser R1, entonces una distancia cualquiera, un vector posición cualquiera, por ejemplo, uno no tan así. Un vector, por ejemplo, un punto acá, dentro del sacado, un punto P, va a estar dado por R1 igual a R1 por R1 tongo, asociado siempre al sistema O1. Pero ese mismo punto P, en nuestro sistema O2, que va a estar centrado en la esfera, ese mismo punto P yo lo voy a poder parametrizar como R2 igual R2 en R2 tongo. Entonces nuestro sistema radial, o sea, ambos sistemas radiales van a tener el punto P bien definido, pero en diferentes puntos de definición. O sea, uno va a estar centrado en el origen de la esfera, y otro de la esfera de radio R, y otro va a estar centrado en el origen de la esfera de radio A. ¿Se entiende hasta ahora, cierto? ¿Alguna duda? Porque ya vamos bien. ¿Puedes subir un poquito, por fin? Por supuesto. Tú me Muchas dices. gracias. Ahí está súper. Gracias. Entonces lo que nos queda básicamente es
ponernos a calcular con Gauss, recordando que ya ese sacado, entre comillas, no existe, sino que es la esfera grande, densidad de carga positiva, con la esfera pequeña en el lugar donde estaría el sacado, pero de densidad de carga negativa, sin sacar ninguna de las dos. Se están superponiendo esas dos cargas, no se olviden. Lo que, Entonces, disculpa, sí, dime. le poníamos densidad de carga negativa como para hacer ese Nikita Nippon, ¿cierto? Como para Claro, notar que es un para que la hueco carga neta sea finalmente. cero. Ya, bueno, gracias. Exacto, creo que eso es lo que he dicho, para que la carga neta sea cero. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos queda es calcular con Gauss para el campo 1, que va a estar asociado a R1. Eso significa. Entonces, como vamos a ocupar Gauss, lo hacemos de la forma usual. Integramos en una superficie cerrada el campo E sub 1 en una superficie asociada también a E sub 1, que va a tener que ser igual a ρ sub 0, sale sin ningún tipo de problema, con esta densidad, no, mejor voy a poner aquí, era así, sí, ya, ahí me acuerdo cómo se decía, 1 partido epsilon 0, la densidad de carga ρ sub 0 por el diferencial de volumen también asociado a 1. Y acá es empezar a separar. Notemos que como es una esfera uniformemente cargada, hay una simetría esférica subyacente, por tanto el campo solo puede depender de la coordenada R, ¿ya? Solamente el campo puede depender de la coordenada R en R tongo. Entonces nosotros lo escribimos así. Ponemos E sub, no, sin vector ya, E sub R de R en R tongo. Punto. El diferencial de superficie no me lo sé realmente, pero los tengo aquí atrás. Entonces los voy a escribir directamente. Voy a estar en R sub 1 cuadrado seno de teta de phi de teta. En estricto rigor yo también voy a ponerle aquí bajo sub 1 a todo, porque todavía estamos en el sistema O1, pero se van a dar cuenta que en realidad pueden ponerle phi sin ningún problema porque esa parte se va a ir. Y esto también va a estar en el rotongo. Evidentemente un diferencial de superficie va a tener otros términos acá, pero como yo voy a trabajar solamente con una superficie que voy a poder orientar en el rotongo, en R sub 1 tongo, muy importante, no voy a anotarlos. Entonces con eso ya está listo. Francisco, Sí, dime. igual, misma pregunta que le hice a Miguel. ¿Qué convención de signo vaya a ocupar? Ya. Aquí está R, este es teta y este es phi. La misma que Michael. La misma que el Miguel, sí. Entonces, al otro lado, ¿qué nos queda? 1 partido por epsilon 0. El ρ sub 0 sale porque es directo, o sea, es uniforme, quiero decir. Y el diferencial de volumen, nuevamente, no nos lo sabemos, pero yo lo tengo atrás, entonces lo copio. 0 teta sub 1 por dr sub 1 de phi sub 1 de teta sub 1. Entonces, realizamos el producto punto acá, entre estos dos objetos, nos va a dar 1, y separamos las integrales, ¿ya? Para no demorarnos mucho con eso. Es la forma usual en que se hace esto. A menos de que existan dependencias, las integrales siempre se pueden separar, el famoso teorema de Fubini. Entonces, por un lado vamos a tener E sub R, ya que nos estamos integrando con R, dependiente de rotongo, por R sub 1 al cuadrado, integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, del seno de teta sub 1 por de phi 1 por de teta sub 1. Eso por un lado. No las voy a calcular porque se van a dar cuenta que se van a ir. Entonces no va a ser necesario. Y al otro lado vamos a tener epsilon ρ sub 0 partido por epsilon 0 de la integral de 0 a, ¿cuánto? R1. Porque es una distancia arbitraria. Si quieren pueden ponerle R1', pero queremos encontrar una función. Ahí se me olvidó ponerle sub 1, esto también. Vamos a querer encontrar una especie de función. Entonces yo puedo ponerle aquí esta variable el nombre m, o rho, no sé, el nombre que quieran, pueden ponerle hasta un corazón si quieren. Pero después, como yo voy a mover, ese corazón no siempre va a ser el mismo, no es un número, es como una variable auxiliar que yo después voy a poder llamar R sub 1, entonces voy a poder encontrar un campo eléctrico que va a depender de qué distancia del origen de R sub 1 voy a estar.
Entonces por eso le pongo simplemente R sub 1 y no me preocupo por como la variable muda que no se repita, porque sé que voy a estar integrando en esa variable y después poner R sub 1, de todas maneras. Entonces acá me va a quedar R sub, aquí este cuadrado está mal, no, esto está bien sacado, ya. R sub 1 cuadrado de R por la integral de 0 a 2pi y de 0 a pi de el seno de teta sub 1 de phi 1 de teta 1. Entonces acá podemos observar esas dos integrales se van porque son iguales. El número, no sé cuánto es un número porque son integrales, no hay variables que quedan libres, y a ambos lados son iguales, entonces se van. Y esta integral es una polinómica de fácil resolución, que es R sub 1 cubo partido por 3, evaluada entre 0 y R1. Entonces esto no es más que R1 cubo partido por 3 más 0, porque el otro es 0. Lo reemplazamos y tenemos que E sub 1, dependiente de R sub 1, por R cuadrado sub 1, debe ser igual a Rho sub 0, partido por epsilon 0, por R sub 1 cubo, partido por 3. Simplificamos. Fuera. Y tenemos que R sub 1 por E sub 1 va a ser igual a Rho sub 0, por epsilon 0, por R sub 1, partido por 3, y aquí ponemos 3 epsilon 0. Recordando que estamos trabajando con vectores, el campo eléctrico sub 1 lo definimos como lo mismo, Rho sub 0, R sub 1, partido por 3 epsilon 0, en R tongo sub 1. ¿Ya? Entonces, para calcular el siguiente, nos damos cuenta que es exactamente lo mismo, solamente que vamos a estar integrando en el sistema R sub 2. Ahora, la consideración. Es importante tener en cuenta de que R sub 2 tiene que ser menor que A, porque yo quiero calcular el campo total dentro de esta zona del sacado. Entonces no me puedo salir de esta. R sub 2 está acotado. No es importante, pero es bueno considerarlo, es tenerlo presente, ¿ya? Entonces luego esta integral se repite de forma análoga. Literalmente es análogo, o sea, es cambiar E sub 1, es cambiar todos los R's por R sub 1 por R sub 2, ¿ya? Es cambiar del desarrollo anterior R sub 1 por R sub 2 y Rho sub 0 por menos Rho sub 0. Es exactamente el mismo desarrollo. Entonces no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero si se fijan, como les digo, es exactamente lo mismo. Plantean la ley de Gauss, integral, evidentemente, hacen el producto punto, encuentran los diferenciales, etc. Suprimen las integrales que se tienen que ir, hacen la integral del radio, que realmente es lo mismo, y van a encontrar que el campo 2 que nosotros queremos encontrar es menos Rho sub 0 por R sub 2 partido por 3 epsilon 0 por R sub 2 al cuadrado. Listo. Entonces ahora, ya con todos estos elementos, decimos superposición. Por lo tanto, el campo total va a ser igual a Rho sub 0 partido por 3 epsilon 0 de R sub 1 en R sub 1 tongo menos R sub 2 por R sub 2 tongo. Bien, terminamos. No, ¿verdad? No, parece que está terminado, porque si te fijas depende de R1 y R sub 2. Entonces con esto nosotros, a pesar de que encontramos el valor del campo, no respondemos una de las preguntas, si es que es constante o no. O sea, ¿es constante o no es constante? Porque todavía no sabemos si es que la relación entre R1 y R2 nos da un campo realmente constante, o sea, puede ser cualquier cosa. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Tenemos que encontrar una relación entre R sub 1 y R sub 2, de tal manera que nosotros podamos determinar de forma fidedigna este campo, ¿sí? Para que nos quedemos como con un puro sistema de referencia, si quieren verlo así. Entonces, bajo esa inspiración, nosotros vamos a decir ya, relación entre R1 y R2. Relación entre R1 y R2. Entonces nos vamos de nuevamente al monito
y nos fijamos que aquí existe un vector que yo no les había puesto y que es clave. Nos dice que está a una distancia de ambos orígenes de la circunferencia, ambos centros de la circunferencia, tanto el centro O1 como el centro O2. A ese vector, ¿sí? Vector que une O1 con O2, lo llamaremos, lo llamo, mejor dicho, de flechita, con de flechita igual a la distancia de que habíamos encontrado, por algún vector de punto que no va a ser importante ahora. ¿Sí? Ese vector solamente va a ser un vector relativamente radial, va a ser un vector, si quieren, pueden ponerle R tongo en un sistema O3 que ya sea como oficial, que va a apuntar radialmente hacia donde está el centro de la otra circunferencia, hasta el centro del sacado, mejor dicho. Pero por ahora a nosotros nos interesa que está definido, ya tiene una distancia, o sea, va a existir y va a tener una dirección posiblemente radial, y de hecho va a ser así, es una dirección radial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, nos devolvemos acá, supongamos que acá está O1, acá está O2, acá está el punto P dentro del sacado que queremos calcular. Entonces, si nosotros nos fijamos, este es el vector D, va a ser el vector R1, y este va a ser el vector R2. Ya sabemos que R1 es igual a R1 por R1 tongo, y R2 es R2 por R2 tongo. Nosotros nos vamos a fijar de forma vectorial, haciendo la suma vectorial, y esta es la magia de todo esto, que si yo voy primero hacia O2 y después sigo por R2 hasta el punto P, es lo mismo que si yo me fuera directamente por R1. Entonces, finalmente, la suma de D más R2 me da el vector R1. Y eso es genial. Entonces, tenemos que el vector D más el vector R2 tiene que ser igual a R1. Por tanto, el vector D va a ser igual a R1 menos R2. Ya vimos que esto es igual a R1 por R1 tongo menos R2 por R2 tongo. Y si lo reemplazo en nuestro campo eléctrico, llego a determinar que el único valor relevante para saber cuánto vale el campo dentro del sacado es la distancia D que hay entre el centro de la circunferencia, O1, con el centro del sacado, con el centro de O2. Y es constante, porque va a ser la misma en cualquier punto del sacado, siempre y cuando esté dentro del sacado, y el centro del sacado está a una distancia D constante. Eso es todo. Así es como se hacen este tipo de problemas. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí, por supuesto. Con respecto a cómo integraste en la ley de Gauss el tema del diferencial de volumen, cuando tienes la carga, ¿hasta qué punto queda el eje? A ver, ¿cuál tiene que ser? Es que tengo una duda como con respecto, porque como se supone que es un volumen que tú estás integrando por la carga, está como súper relacionado en cuanto a al radio que va a tener el valor de la Entonces, carga. vuelvo a repetir esa parte. ¿Entiendes por qué hay que integrar en de phi y en de teta, cierto? Para no detenerme ahí. Porque estamos dando vuelta a la esfera. Con eso definimos una superficie. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es hacer crecer o decrecer la esfera en radio, ¿cierto? Claro. Entonces yo ahora tengo que integrar hasta un radio, por ejemplo, un radio R1', ¿cierto? Y después yo puedo llamarle prima toda para abajo. Pero yo después digo, pero yo lo encontré por un puro punto, pero no va a cambiar si R' yo le llamo R' más 0,01 o R' más 0,02, siempre que se cumplan el espacio donde está y estén bien definida la integral. Y acá pasa. Entonces, a medida que yo me alejo del centro, el campo va a cambiar conforme cambia R1. ¿Cachai? Entonces no hay ningún tipo de ambigüedad en decir yo voy a estar integrando hasta R1 sin el prima, porque me va a quedar como función.
es una técnica que se ocupa en física harto, en el DIM te mata si hace esto, pero aquí en física se hace mucho, porque finalmente nosotros vamos a encontrar una función, ¿cachai? La integral es un número, finalmente te da un número, pero ese número yo lo puedo ir cambiando mientras la forma en la que yo hice la integral esté correcta, esté dentro del mismo espacio. Entonces, finalmente, ese R1, que es variable, ¿cierto?, de integración, yo digo ya ocupo R1', pero después me devuelvo a R1, porque yo puedo mover sin ningún problema R1 y el campo va a cambiar con R1, con esta variable de integración. ¿Se cacha? Sí, se cacha. O sea que también tenía la hora de que tú cuando hacías entonces el principio de superposición, el campo que te sale, tú lo podías ocupar como para cualquier punto en el espacio. Claro, pero fíjate que la diferencia es que yo necesito saber dónde está ese punto tanto en R1 como en R2, al menos para este problema en específico. ¿Sí? Es un campo que depende de dos variables. Entonces yo lo que hago después es decir, ya, ¿cómo relaciono estas dos variables? De esta manera. Y, sorpresa, sorpresa, solamente R1 vector menos R2 vector es siempre constante, siempre vale D. ¿Cachai? Independiente de qué punto dentro del sacado yo esté, ese vector siempre vale D. ¿Cachai? Sí, cacho. Gracias. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una duda. Dale. Al final podríamos dejarlo como de retongo, ¿cierto? Sí, de tongo. Pero sí, yo mejor ocuparía de tongo, por si acaso. Ya. Porque en realidad no depende ni de... claro, no depende ni de... Depende de la dirección donde apunte D. ¿Cachai? Claro, o sea, creo que... Sí, entiendo. ¿Cachai? Porque Sí. R tongo igual tú lo puedes mover, en cambio de tongo está bien definido en el momento en que tú haces el sacado. Defines una distancia, un módulo del vector, dirección y sentido. Entonces eso le da también valor tanto a teta como a phi. ¿Cachai? Están bien definidos esos valores. Claro. En cambio, cuando tú defines una posición así nomás como en R tongo, tú podías mover ese R tongo y va a tener el mismo valor. Acá no. ¿Cachai? Es un vector radial, pero está bien definido. Tendría que escribirlo, según yo, como ya. Creo que R lo habían visto con el Maya como era trigonométrica en X, trigonométrica en Y, más siempre, más trigonométrica en Z. Una cosa así. Entonces, si es que yo quisiera decir, este es el vector de tongo, el vector que sigue a D, este ángulo de acá está definido, tiene valor, no es una variable, ya es un número. Este también de acá, este también y este también. ¿Cachai? Esa es la diferencia. Por eso lo dejo como D en de tongo. El R1 va por fuera de la esfera chica, da lo mismo. De hecho, tiene que llegar en algún momento a la esfera chica porque está apuntando dentro del sacado. ¿Sí? Porque finalmente nosotros queremos encontrar el campo dentro del sacado, no fuera, dentro del sacado. Entonces, finalmente los puntos P donde nosotros estamos calculando el campo, siempre van a estar dentro del sacado. Ya. Ok. Entonces ahora me voy a cambiar. Este lo voy a subir después. Ahora voy a hacer este problema que no sé si va a alcanzar a ser completo, pero es un problema súper sencillo. Ya dice, dentro de una esfera de radio A, concentrada en el origen, hay un campo eléctrico tal, que cumple que ese campo eléctrico solamente es válido dentro de la esfera. Por eso D menor o igual que A. Ya, eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Estamos dentro de la esfera. De la esfera. Entonces, y te dicen que para R mayor que A, o sea, fuera de la esfera, hay vacío. Y hay que determinar. Voy a tratar de textear este problema después, pero si no, ahí lo van a poder ver. Lo muestro ahí un ratito. Ahí está el campo. Y lo de afuera. Entonces me dice, primero, distribución de carga ρ sub R para R menor que A. Luego el campo y el potencial para afuera, para R mayor que A. Y luego el adentro. La esfera es maciza. Es maciza, ¿lo voy a anotar por ahí? Maciza. Ya, y luego me piden el potencial adentro. Perfecto.
Entonces, este ejercicio no es tan difícil. De hecho, creo yo que el del cono es más difícil, pero la verdad es que ya lo vieron con Miguel, cómo calcular eso, entonces yo ahora quiero que vean potencial, porque creo que no hemos visto potencial en este. Entonces lo vamos a hacer por partes. Distribución de carga. ¿Cómo calculamos la distribución de carga? Usando la ley de Gauss. Pero la diferencial, que es esta. Divergencia D tiene que ser igual a 1 partido por epsilon 0 por rho 0. ¿Ya? Porque nosotros ya conocemos el campo que da a trazos, ¿verdad? Sí, son este tipo de preguntas donde el campo dentro de la esfera da algo, fuera de la esfera es otra función. ¿Ya? Esta que pregunta es ninguna de la auxiliar, porque yo que hice un cambio a último minuto. Pero se las dejo ahí y ustedes después en el video la pueden ver para que la anoten. Y ahí está la otra parte. Vamos a encontrar distribución de carga dentro de la esfera, campo eléctrico potencial fuera y potencial fuera también. Entonces, ya, ¿qué sigue? Sí. Tenemos nuestra ley de Gauss diferencial. Vamos a aplicar la divergencia a este campo. ¿Cómo le aplicamos divergencia? Siguiendo nuestras formulitas de divergencia. Que aquí solamente voy a anotar la de R porque si se fijan el campo solamente depende de R. Esto va a ser igual, si no me equivoco, en esféricas a 1 partido por R por D R cuadrado por la componente en R del campo partido por DR. Y esto creo que es doble derivada. No, una sola. No, porque no la presión. Una sola. Esa es la divergencia. Entonces la calculamos. Tenemos, aquí está cuadrado, 1 partido por R cuadrado de R cuadrado, si se fijan, nos va a quedar adentro de la derivada un E sub 0 partido por A cuadrado por R a la cuarta. Sacamos ese valor, partido por R cuadrado, de ADR, sacamos la parte esta que es escalar, que no es función, por E sub 0 partido por A cuadrado, por D ADR de R a la cuarta. Derivamos sin ningún tipo de problema, por A al cuadrado, tenemos eso, por 4 por R al cubo. Simplificamos este con este, y lo que nos va a quedar es E sub 0, más bien 4 E sub 0 por R, si no me equivoco, esto está bien, esto está bien, esto está bien, esto está bien, efectivamente está bien, partido por A al cuadrado. Entonces ya vimos que la divergencia va a ser 4 por epsilon E sub 0 por R partido por A a la cuarta. Y eso tiene que ser igual a 1 partido por epsilon 0 por rho sub 0. ¿Ya? Entonces con esto, más bien por rho en este caso, no es rho sub 0, es rho sub R. Entonces con esto despejamos rho sub R sin ningún tipo de problema. 4 epsilon 0 por E sub 0 por R partido por A al cuadrado. ¿Qué aprendimos con esto? Ya. Cuando ustedes tengan campos eléctricos y les pidan calcular de las densidades de carga, directo a la ley de Gauss diferencial, que es esta que está acá, que la voy a destacar. Si ustedes les dan densidades y quieren calcular campos eléctricos en espacios con suficiente simetría, ley de Gauss integral, que es la que vamos a ocupar ahora precisamente para calcular el campo eléctrico fuera. Oye, ¿Sí? Dime. La fórmula que usáis para calcular la divergencia es como, está como por libro, ¿no es cierto? Sí, el libro. Acá hay otras cosas, pero que dan 0 por si acaso, ¿ya? Cosas dependientes con derivadas de teta y de phi que dan 0 porque, chao. ¿Hay alguna condición que no me permite usar fórmulas? No en este nivel, creo que no hay ninguna, porque la gracia es que esta fórmula es diferencial. Es una fórmula que es una ecuación que se cumple infinitesimalmente. La ley de Gauss integral tiene que cumplirse en algún espacio. Esto se cumple pedacito por pedacito de infinitesimal del espacio donde tú tengas definido tu campo. Entonces está bien definido. Ya, B, campo entonces. Tenemos que integrar. Y lo vamos a hacer usando nuevamente ley de Gauss, pero integral. Aquí lo voy a hacer más rápido porque ya lo vimos anteriormente, entonces vamos a tener la integral de E punto ds.
Lo típico, centrado en el origen. Acuérdense que el radio de la esfera maciza es A. Por tanto, acá vamos a tener ρ por dB. Exacto. Entonces, acá que vamos a tener a un lado, nuevamente ocupando la simetría esférica, vamos a poder sacar la componente R del campo. Sí, Creo que dime. están preguntando como qué estamos haciendo, como se podría repetir lo que Ya. pregunta la parte B. Nuevamente, la parte B es calcular el campo eléctrico y el potencial para R mayor que A, o sea, fuera de la esfera, disculpen. Se me fue, sabes que me di cuenta recién ahora, por eso no lo texteé. Por último lo corrijo rápidamente y después y lo subo de nuevo. Entonces vamos a ocupar ley de Gauss integral para encontrar el campo eléctrico fuera de la esfera. Y fuera de la esfera vamos a envolver la superficie, vamos a envolver la esfera con la superficie gaussiana, el procedimiento que ya conocen, definiendo tanto el diferencial de superficie como el diferencial de volumen. Entonces por eso yo lo voy a hacer un poquitito más rápido porque ya es lo que vieron anteriormente. Si tienen algún paso, bueno, de todas maneras me pueden preguntar. Entonces me va a quedar R cuadrado, nuevamente utilizando coordenadas esféricas. Vamos a estar integrando de 0 a 2pi y de 0 a pi, seno cuadrado de teta por de phi de teta. Eso por un lado. Aquí hay un problema, que es que nosotros ya conocemos el campo. No conocemos el campo. Fuera. Esto le voy a poner un 2 arriba porque no es el campo que conocimos arriba. ¿Ya? Es el campo que vamos a calcular fuera de la esfera. Y el anterior campo estaba definido solamente dentro. Por eso le voy a poner no le voy a poner una barrita, le voy a poner un prima mejor. ¿Ya? Entonces, E sub R, que vamos a estar buscando, está definido para A, infinito, fuera de la esfera. Pero a este otro lado podemos ocupar, sí, cosas que ya conocemos. La densidad que encontramos recién. Entonces, nosotros tenemos que integrar sobre toda la carga neta. Y en este caso va a ser la carga de la esfera. Y como ya conocemos la densidad, simplemente integramos. Integramos de 0 a A, que va a ser el radio de la esfera completa, ya que estamos fuera de A, y no tenemos que integrar más allá en este lado porque más allá de A hay vacío. Gracias, porque seno cuadrado, gracias por avisarme. De 0 a 2pi, de 0 a pi de nuestra densidad. 4 E sub 0, epsilon 0 R partido por A cuadrado. Sí, voy bien, excelente, por nuestro diferencial de volumen. R cuadrado, seno de teta, de phi de teta. Excelente. Entonces separamos este integral de abajo, esto va a ser lo mismo, o sea, lo mismo que está aquí arriba, y acá vamos a separar las integrales para poder simplificar. De 0 a 4 epsilon 0 por E sub 0 por R al cubo partido por A cuadrado. Esa integral va a ser 1, y al otro lado vamos a tener lo de siempre. 0,2pi, 0pi, seno de teta, de phi de teta. Entonces, si se fijan, tanto esta integral con esta integral se van a ir. Entonces nos va a quedar, tú vienes conmigo, copiar, pegamos, entonces nos va a quedar eso. Recuerden que este R ya está fuera, y nos va a quedar acá la integral, bueno, sacamos las constantes, 4. Aquí un detalle que se me olvidó poner es el partido epsilon 0, ¿sí? Entonces este epsilon 0 no va. Va solamente el 4 epsilon 0, o sea, 4 por E sub 0 por R partido por A cuadrado. Entonces 4 por E sub 0 por A cuadrado. Perfecto. Por la integral, aquí también se borra, de R cubo, de 0 a A, en dr. Y esto no es nada más y nada menos que 4 por epsilon 0 por A a la cuarta, partido por A cuadrado por 4. Simplificamos y nos da 4 por epsilon 0 por A al cuadrado partido por 4. Ah, mira, tenemos otra simplificación ahí. Y finalmente despejamos este R', por R cuadrado va a ser igual a E sub 0 por A al cuadrado, por tanto el campo E, ya para hacerlo rapidito, prima, que va a ser válido entre A e infinito, va a ser E sub 0 por A cuadrado partido por R cuadrado en R tongo. Maravilloso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Todo clarito entonces. Eso. Ya.
Estoy asumiendo que me están escuchando y que estamos claritos. Entonces, para el potencial. ¿Qué hacemos para el potencial? Bueno, vamos a ocupar la definición. Delta V tiene que ser, aquí es, mejor dicho, B de F, que es B de una posición final, menos B de I, que es una posición inicial, va a ser igual a menos la integral de línea, que va a ir desde inicial hasta final, del campo eléctrico encontrado. ¿Conocen esa definición, cierto? Si no la conocen, hay un video en el canal de Dos Relojes donde yo demuestro de dónde sale esto, ¿ya? Por si alguien no lo conoce, por si alguien tiene la curiosidad de verlo. Perfecto, entonces queremos ocupar esta definición y nos piden también el potencial fuera de A. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con una posición final donde B sub F va a ser, más bien F va a ser un punto R mayor que A. Y ahora, ¿qué hacemos con el inicial? ¿A alguien se le ocurre? ¿La fijamos en el infinito? ¿Y cuánto vale en el infinito? 0. Excelente. B sub I va a valer 0. Muy bien. Entonces, para la vida, porque esto es rara vez que pasa diferente. Cuando ustedes quieran calcular potenciales en sistemas finitos, vale decir, esferas y cargas puntuales, en el infinito el potencial está en 0. Cuando ustedes vayan a calcular cilindros infinitos, y creo que en cilindro infinito igual funciona, en cilindros infinitos también tienen las simetrías suficientes para que ustedes puedan definir el potencial en el infinito. ¿Dónde hay problemas? Con las placas. Si ustedes tienen una placa infinita con carga o densidad de carga, ahí ustedes el potencial no se lo definen en infinito igual a 0, se lo definen en 0 igual a 0. ¿Sí? En cilindros creo que no, sale un logaritmo. Ya, entonces tampoco tienen que probar. Pero la cosa es que normalmente si el sistema es finito, el potencial se define 0 en el infinito. Si el sistema es infinito, el potencial se define en 0. Para los cilindros, como te digo, hay que revisarlo con cuidado porque si no me equivoco, el logaritmo es para el potencial, no para el campo. En un cilindro infinito con densidad de carga constante, si no me equivoco, el campo decae como 1 partido por R. Entonces el potencial es un logaritmo. Claro, y ahí hay que fijarse, claramente. Pero todo depende de la configuración del problema. Pero igual, siempre es un buen approach tener como esta idea en mente. Pero al menos en este caso, para las esferas, sí o sí, potencial 0 en el infinito. Y con eso echamos para adelante. Perfecto. Entonces vamos a tener que el potencial en R mayor que A va a ser igual a menos, acá ponemos infinito, acá ponemos F, que en este caso va a ser R, por el campo que encontramos, E sub 0 por A cuadrado partido por R cuadrado, punto, en el rotongo, punto el diferencial de línea en todos, en verdad, es el vector es el vector, pero nosotros independiente del camino que hagamos, esto solamente va a depender de R. Entonces finalmente yo elijo la línea recta, si quieren. ¿Ya? Porque si se fijan, como solamente hay dependencia de R, si yo tomo, por ejemplo, este camino y calculo el diferencial de línea de este camino, la única componente que va a sobrevivir y que va a estar contribuyendo a la integral, no tú no, va a ser la componente de R en el rotongo. Entonces ese es el con el que nos quedamos. Yo lo pongo por completitud. De R en el rotongo. Si no me equivoco, no hay nada más. Déjenme ver. Nada más. Integramos. Este se va con este y nos queda la integral desde infinito hasta R de E sub 0 por A cuadrado partido por R cuadrado, punto de R, y con un menos afuera. Entonces hacemos la integral, nos va a quedar E sub 0 por A cuadrado, por, y aquí hay un menos afuera, por menos 1 partido por R, entre infinito y R. Nosotros calculamos, si se fijan aquí, en infinito, en R vale, mejor lo voy a escribir de forma directa, les va a quedar 0 menos 1 partido por R. Ahí avísenme si es que tengo un problema con los signos, porque a veces me pasa, a veces me deschaveto con esto, pero si no me equivoco la integral está bien hecha, sí. Y lo que les va a quedar finalmente es que el potencial para R
menor que A, perdón, R mayor que A, va a ser igual a menos E sub 0 por A cuadrado partido por R. Y como el potencial es escalar, ya está listo. Y ese es el potencial. Ahora, para la parte C, donde vamos a calcular el potencial el potencial en R menor que A, lo que tenemos que hacer es fijarnos también nuevamente un 0, ¿cierto? Voy a volver a copiar la fórmula. Ahí, nuevamente vamos a ocupar eso. Y acá es fácil, el punto final va a ser un R menor que A, pero ¿qué pasa con la parte inicial? Francisco, ¿Sí, dime? en la parte de arriba creo que era al revés. ¿Sí les queda positivo? Claro, como que era evaluar lo de arriba menos lo de abajo. Ok, Y quedaría sí, a veces positivo. me pasa con los signos, tengo problemas con los signos. Pero les Tranqui, creo, gracias. ¿ya? Les creo. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro potencial inicial? ¿Dónde vamos a poner el potencial inicial? ¿No? Me perdí en qué está. Ah, ya. Perdón. La parte C es, vamos a calcular el potencial, pero esta vez dentro de la esfera. Claro, puede ser en infinito. Y está bien lo que tú dices, puede ser en infinito, pero si te fijas, nosotros ya calculamos desde infinito hasta A, exacto. ¿Sí? Nosotros ahora queremos hacer esto. Nosotros ya tenemos este camino hecho, ahora tenemos que hacer este de acá. Aquí está el centro y aquí está una distancia R del centro. Entonces este camino ya está listo. Entonces yo puedo definir cuánto va a valer el potencial ahí, que es precisamente donde va a estar, es en A por si acaso. Acá yo voy a definir mi potencial inicial. Y el potencial inicial va a estar dado en A igual a, con potencial inicial igual a, este compadre de acá, porque una de las gracias que tiene el potencial, cosa que no tiene el campo eléctrico, es que este compadre tiene que ser continuo. ¿Sí? El potencial tiene que ser continuo en todo el espacio. ¿Cachai? Y eso, si no me equivoco, viene dado por el teorema de la unicidad de la ecuación de Laplace. Pero no importa. La cuestión es que el potencial tiene que ser continuo. O sea, potencial acá tiene que valer lo mismo tanto con la definición que le vamos a dar acá, que puede ser V sub 1, como con la definición que le vamos a dar acá, que es V sub 2. Teniendo eso en mente, nosotros simplemente reemplazamos en A el potencial 1, le voy a llamar, va a ser el potencial 1 en A, y va a ser igual a E sub 0 por A, positivo como ustedes dicen. Entonces ya tenemos todo. Potencial 2 para R menor que A, menos E sub 0 por A, tiene que ser igual a, nuevamente, desde A hasta R, de E, del campo que tenemos inicialmente, por el de L. Calculamos. Entonces, B sub 2 de R hasta A igual a E sub 0 por A, tiene que ser igual a, lo voy a anotar aquí abajo, menos A R de nuestro campo de acá, este campo de acá, sí, punto, y nuevamente tenemos esta simetría esférica para hacer el cálculo. Entonces simplemente nosotros ignoramos el resto de componentes. A de L es el diferencial de línea. Y este E tiene que ser válido para el que va desde 0 hasta A. Entonces simplemente integramos esto y nos va a quedar esto lo mismo, de 0 hasta de A hasta R. Voy a sacar las constantes. Sub 0 partido por A cuadrado, será el de A hasta R de R cuadrado por DR. Sí, perfecto, está súper bien. ¿Ya? Aquí avísenme nuevamente con los signos, aunque creo que acá no deberíamos tener problema. Esto va a ser R cubo tercios desde A hasta R. Esto es lo mismo que menos E sub 0 por A cuadrado de
R cubo partido por 3 menos A cubo partido por 3. Dentro del signo menos, E sub 0 por A cuadrado, por factor de A cubo tercios, si quieren pueden sacar el A cubo para afuera, A cubo menos R cubo. Y luego, fijándonos que era esto realmente, despejamos que B sub 2 de R menos A tiene que ser igual a E sub 0 partido por 3 A cuadrado, factor de A cubo menos R cubo, más, porque ya vimos que aquí era negativo, E sub 0 por A. Y eso es todo. Y con eso ya concluimos. ¿Alguna duda? ¿Me puede explicar de nuevo por qué parte en A la integral? Porque si tú quieres partir desde infinito, nuevamente tendrías que volver a hacer esta primera integral que hicimos acá, esta de acá, ¿sí? Y luego, al llegar a A, tienes que cambiar el campo eléctrico para poder hacer la integral de línea, porque el campo eléctrico tiene otra definición. ¿Se entiende? Sí, sí, quedó más claro. ¿Entiendes Gracias. eso? Perfecto. Entonces, finalmente, toda la parte de afuera, toda la integral de línea que hiciste desde el infinito hasta A, la puedes calcular sin ambigüedad. Entonces, en vez de definirte de nuevo en el infinito, te lo defines en A, con el valor que tiene. Y como te digo, la gracia es que el potencial, diferente al campo eléctrico, el potencial tiene que ser continuo. Tú tienes un cambio de medio y el potencial tiene que ser continuo entre los cambios de medio. ¿Sí? El valor del potencial tiene que ser el mismo tanto con la definición dentro de la esfera como fuera de la esfera. ¿Ya? ¿Y por qué se le suma eso? Era el potencial de referencia, este B sub, este de acá, el B sub I. Ese. Vale, ¿Alguna muchas duda? gracias. Ya. Eso, yo ahora me tengo que retirar, los dejo con el Michael para las cosas finales. Y bueno, gracias por su atención. Gracias a ti, Francisco. De Muchas nada. gracias Gracias, por la Felipe. oportunidad. Antes que Gracias. vayas, Gracias. el ejercicio yo lo tipeo. Oh, ya, pues sí. Ya. Así Te que, dejé como anfitrión, Michael, así que tú perfecto. cierras la sesión cuando estés listo. Sí, ningún problema. Ya. Nos vemos, chao. Bueno, y en realidad no es como que vayamos a resolver algo más. Es como para despedirnos nomás. Y eso, pues que si tienen alguna duda o algo justo antes de irnos ahora, como que es el momento de hacerlo. Yo, Ya, dale. ya sabéis que siempre tengo problemas para sacar los diferenciales de superficie, de área, de lo que sea, en verdad. Y no sé si hay como una técnica tipo de FI, porque la técnica como buena, igual es súper matraquera, y no es como lo que nos evalúan ahora, entonces... Sí, es que no es como una técnica de... O sea, ya sí hay una que es como mirar un poquito nomás como la cuestión. Voy a sacar al tablet del Colipi para que no aparezca su pantalla. Stop sharing. Ah, ya lo hizo. Ah, no, mentira. Ya. Hay como una forma de FI de hacerlo que es como un poco visual en realidad, y es como lo que decía antes, empezar como a calcular el ángulo, como cuáles son las cositas, pero eso se pierde un poco, por ejemplo, en coordenadas esféricas, como que es más o menos sencillo hasta coordenadas polares, cilíndricas. Pero lo que dice una compañera antes de irse es importante, yo creo que de ahí tienes que agarrarte, si aquí tampoco estamos evaluando que sepáis cómo calcular el diferencial, como que es una derivada de la transformación de coordenadas, no me importa, ¿cachai? Que esas cosas que ven como en CBD parece. No es lo que nos importa a nosotros, sino que integren nomás y que sepan cuál es la superficie que tienen que integrar. Entonces hay unas fórmulas para eso, están dadas, no sé, mira, creo que en el apunte de Cordero, no sé si de electromagnetismo, pero al menos en el de mecánica, puede que estén como los diferenciales de área y de volumen en todas las coordenadas. Ahora, si no, buscáis como en Wikipedia y te aparecen como, buscáis como coordenadas esféricas y te aparecen como todos los diferenciales de superficie y te dicen como lo que te decía yo delante. Como te va a aparecer como un vector ds y ese vector ds va a tener tres coordenadas, r, θ y φ.
Y la componente en R quiere decir que es una superficie que es perpendicular a R. La componente en θ es una superficie perpendicular a θ. Y la de Z, la de phi es una superficie perpendicular a phi. Entonces identificáis, pues si tengo una superficie que es perpendicular a θ, entonces ocupo ese diferencial de superficie. ¿Sí? Comprendo. Igual el otro día, un chico del César, creo, me decía que también podía buscar como el diferencial de la normal a la superficie. No sé si eso Claro. es como real. Claro, dale. a eso me refiero. O sea, Dale, comprendo. el diferencial me lo puedo buscar en Wikipedia. Y si busco como coordenada esférica, te da una cuestión que te dice cuál es el vector normal a la superficie, o perpendicular a la superficie. Por eso te decía, ds, la componente R, es porque esa superficie, ese diferencial es para una superficie que el vector R es perpendicular a ella, o que la superficie es perpendicular a R. ¿Sí? O no, básicamente es lo mismo que te dijo el César. El César te dijo exactamente lo mismo. Bueno, sí cacho. Chao, Miguel, muchas gracias, te pasaste. Chau. Los dos. Chao, chao. Dejé de grabar, ¿cierto? Miguel, Ajá. Sí. yo tengo una duda como cómo se plantea la integral para el caso del potencial, porque cuando uno, por ejemplo, define, si se puede definir como el punto inicial en el infinito para que la cuestión esté de cero, luego en la integral que tú tenés que hacer en el campo, siempre siempre en ese caso, el infinito iría en la parte inferior, me refiero como para no tener como problemas con los signos. Sería como la integral desde Yo siempre me pierdo un poco también en eso. Yo también me pierdo R hasta cuál es el orden, pero yo lo que hago es como lo que hizo Francisco, que es tomar como la ecuación diferencial, que es como que el gradiente del potencial es igual al campo, y lo integro. Entonces eso te dice exactamente como cuáles son los límites, porque tú le das los límites. Si le ponías el infinito abajo y el R arriba, te va a quedar en las dos partes, y en el lado izquierdo, que es la integral del gradiente, te queda como el potencial evaluado en el límite superior y el límite inferior. Dale. Entonces, como que te evitáis como esto de que a dónde va el infinito, arriba o abajo, como cuál es el signo. Yo prefiero como sacarlo de la ecuación diferencial. Porque tampoco me lo sé, me sé cómo... Ya. Ya, ahí sí. Entonces, chau, que les vaya bien. Chau, gracias.